Existe un lugar, escondido en las montañas Qinyun, donde podemos sentirnos como en nuestro hogar, disfrutar la naturaleza y escuchar la historia de una persona, la historia de una mujer rural.98年底就开始修房子，开始做农家乐。那个时候也是因为在山里边嘛，没有其他的更多的收入，就看见周边其他的地方就有农家乐兴起，那个时候就想把自己的那个一些状况给改变一下。Tunyan quiere transmitirnos el regocijo de vivir en el campo. La familia es un valor para ella y para este lugar. Tunyan también ayuda a sus vecinos del campo a mejorar sus vidas, compartiendo con ellos su historia. Empeño es lo que aprendí de Tunyan y de la historia que me tocó contar, y empeño es lo que tenemos que usar todos los días nosotros para hacer de nuestras vidas algo extraordinario.